intrínsecamente el que es glorioso es Dios. Y por supuesto, si a Él se le llama glorioso, si a Él se le llama el Señor de gloria o el Señor glorioso, pues está entendiendo que el Señor glorioso es el Logos encarnado. Así que el Logos encarnado es glorioso. Tanto sería gloriosa no solo su naturaleza divina, sino también su cuerpo. Pero ¿cómo va a ser glorioso y de dónde viene la gloria de ese cuerpo si viene la sustancia de un ser humano que proviene del barro? Lo que siempre hemos dicho. Volvemos al punto. ¿De qué es madre? Entonces ellos mismos dicen, no es madre de su divinidad, porque ella no puede ser madre de lo divino. Entonces, ¿de quién es madre? De lo humano. Qué bien. Entonces, si es madre solamente del humano, ¿por qué se le dice madre de Dios? Porque también existe dentro de esta situación, puede existir un genitivo de producto. Vamos a ver el genitivo de producto. Vamos a ver un segundo los genitivos. Vamos aquí al genitivo. Dativo, genitivo. En esta construcción, cuando hablamos de genitivo, hablamos básicamente de un sustantivo que se le llama sustantivo descrito y a otro sustantivo que se le llama propiamente el genitivo. Hay casos en que el sustantivo escrito podría estar en genitivo y ahí es donde se podría funcionar como en aposición simple, ¿no? Aposición simple en este caso. Entonces, la frase reza, Madre de Dios. Vamos a ver el genitivo. ¿Qué genitivo puede ser? ¿Qué posibilidades pueden darse? Permítame hacer este ejercicio, porque sí se exige y sí tiene que exigírsele a los que creen en la frase Madre de Dios, esa palabra de Dios, ¿qué uso tiene ese genitivo? Porque ahí hay un genitivo. Y está modificando al sustantivo madre. Sustantivo de posesión. ¿Por qué? Que es lo más seguro que ese sería por el que optaran ellos. No, perdón, el de parentesco, disculpe, posesión. ¿Qué dice el genitivo de posesión? ¿Cuándo hay un genitivo de posesión? Si se llama genitivo de posesión es porque uno de esos dos elementos, ¿qué es lo que dice? El sustantivo y genitivo posee. En otras palabras, para que haya genitivo de posesión, de Dios está poseyendo a María. Madre de Dios. Es una madre poseída por Dios y por supuesto que en este contexto no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. No. ¿Cómo que? Madre de Dios quiere decir que Dios posee a María. No tiene sentido. Está descartado. Automáticamente está descartado. Por tanto, ellos nunca podrían decir que es posesivo el genitivo. No puede ser posesivo. De Dios no está poseyendo. Dios no está poseyendo a María. Viene el que posiblemente, por lo menos yo pienso, que es el que ellos optarían. Recuerden que está diciendo que es madre de Dios, y Dios, cuando se dice Dios, está haciendo referencia a lo divino. Eso debe estar claro. Hay una referencia a lo divino, así que María es madre de algo que se considera divino. Es una tremenda contradicción. Cuando ellos dicen, no, ella no es madre, por supuesto, escuché a García al puro final del debate decir, no, por supuesto, nadie se le ocurre decir que María es la madre de lo divino. Si no es madre de lo divino, ¿cómo es que dice que es madre de Dios? Le pregunto, ¿decir madre de Dios no equivale a decir madre de lo divino? ¿O estoy equivocado? Por supuesto que no. Madre de Dios es madre de algo o alguien que es divino. Parentesco. Vamos a ver qué dice. Dice, el sustantivo en genitivo implica una relación familiar. ¿Desde cuándo María tiene relación familiar con la divinidad? ¿Desde cuándo María tiene parientes divinos? ¿Desde cuándo? Vea, dice así, en lo poco que puedo leer, el sustantivo en genitivo implica una relación familiar. O sea que Dios
es familia de María. O sea que ella tiene una estirpe, por supuesto, divina, porque se dice, mira lo que dice, es muy común que el genitivo exprese al progenitor. Dice, este uso, no veo, cada vez veo menos. Este uso es una subcategoría del genitivo de posesión, dice. Un genitivo de posesión es de parentesco si la relación entre los sustantivos es familiar. Es muy común que el genitivo sea un nombre propio. Vamos a ver el ejemplo. A veces el sustantivo escrito está implícito. Si el genitivo está solo, el sustantivo genitivo se refiere al progenitor. Vea, por ejemplo, cuando dice aquí, la madre de los hijos de Zebedeo. De los hijos de Zebedeo, o sea, de los hijos de Zebedeo, ahí estaría el genitivo de parentesco. Hay una relación entre ella familiar, porque dice que es la madre de los hijos. Ella es la madre porque ella ha parido, procreado a estos hijos. Hay una relación familiar. No se puede decir que con la palabra Dios se esté hablando de que María tiene una relación familiar con la divinidad o con Dios. O sea que sus ascendentes, su descendencia o su ascendencia sea divina de ninguna manera. Por supuesto que ella es madre de seres que tienen carne y hueso como ella, porque los únicos familiares que puede tener esta madre tienen que ser de la misma constitución que ella, tienen que ser humanos. Pero sucede que la palabra Dios, si se refiere a Dios, no puede estar refiriéndose a algo humano, porque en el momento dice Dios, madre de Dios, madre de lo divino. Entonces, en realidad, ellos sí están diciendo que María es madre de lo divino y estaría diciendo entonces que es madre de, en este caso, de la divinidad de Jesús. O es madre de toda la persona, tanto hombre como divino. O sea, es madre no solamente, en realidad, de su humanidad, sino también de su divinidad. Porque ¿qué sentido tiene que se utilice la palabra Dios? Madre de Dios. De Dios está modificando a madre. Y aunque, por ejemplo, en el griego no se va a utilizar en estos casos una preposición como usualmente se utiliza en castellano, que nosotros ponemos de, pero ese de está creando una relación de subordinación. Dios está subordinado a madre. Madre es el modificado. De Dios lo modifica a madre. Y está hablando de esta madre, está describiendo algo de madre y está distinguiendo a esta madre. Y dice que es de Dios, no es cualquier madre. Se está hablando de una persona sui generis, de una persona única que tiene que ser sacada de la categoría común y corriente, porque nada menos es madre de Dios. Pero como biológicamente eso no se puede comprobar ni es posible, entonces no hay una relación familiar, porque la relación familiar, obviamente, para ser una relación familiar, tiene que ser una relación biológica. Y por supuesto, no hay una relación biológica de María con Dios. Por tanto, no puede ser genitivo de parentesco. ¿Ya? Jacobo, el hijo de Zebedeo, por ejemplo. Ok, ya descartamos entonces, así rápidamente, para no gastar mucho tiempo, el genitivo posesivo, el genitivo de parentesco. El genitivo partitivo, por supuesto, que no tiene jamás sentido, porque está diciendo que el sustantivo y genitivo implica la totalidad de la cual el descrito es una parte. María es parte de Dios, no. Dios indica la parte total y de Dios, de la parte total de Dios, saca una parte y esa parte no tiene sentido alguno. Está totalmente descartado la tercera opción como genitivo partitivo. Vamos al
genitivo atributivo aquí en orden y cualitativo, que sería el que ahí calza perfectamente. Por eso van a tener muchos problemas cuando se les exija y diga qué tipo de genitivo hay ahí, cuando se diga madre de Dios. El cualitativo dice que el genitivo atributivo describe un atributo, una cualidad del sustantivo escrito. Eso es lo que está indicando. Indicaría una cualidad. Está diciendo una cualidad o un atributo. El genitivo de Dios lo que estaría indicando es una cualidad, un atributo que tiene esa mujer. Y por supuesto que esa cualidad es divina, porque al decir de Dios, al hacerlo atributivo de Dios perfectamente, puede convertirse en un adjetivo que sería divino. Así que sería madre divina, ni más ni menos, describiendo las cualidades que tiene María como una madre divina. Y esa, atención, ese es el genitivo más probable de todos, porque los vamos a ver todos. Vamos con el atribuido, que sería lo contrario. Es lo contrario del atributivo. El genitivo atribuido es el otro lado del genitivo atributivo. Si de Dios es la atribución o la cualidad de María, en el atribuido, María sería la cualidad de Dios. Entonces cambia totalmente el sentido. Dios le atribuye una cualidad a María, ese sería el atributivo, y el atribuido es que María le atribuye una cualidad a Dios. Es como decir el Dios de María. Cambiaríamos el asunto, el Dios de María. De María está dándole una cualidad y una atribución a Dios. María sería como un atributo de Dios. Totalmente no tiene absolutamente ningún sentido. Está descartado. Y por supuesto, tenemos que verlo dentro de la categoría de adjetivales, genitivos, adjetivales. Porque ya tendríamos que pasar a la categoría de genitivo ablativo, genitivo verbal y hasta genitivo adverbial. Genitivo adverbial. El otro, rápidamente, que por supuesto no tiene absolutamente ningún sentido, genitivo material. ¿Qué quiere decir? Que María está hecha de Dios. O sea, dice así, el genitivo describe la materia con la cual está hecho el sustantivo. Implicaría que María está hecho de algo divino. Fue hecha de algo divino, o sea que todo su ser es divino. No tiene, por supuesto, ningún sentido. Nadie, por más católico que sea, aceptaría que el genitivo es material. María está hecho de una sustancia divina, cuando por supuesto sabemos que viene del barro. Descartado. Genitivo de contenido, tampoco. El genitivo de contenido describe el contenido del sustantivo descrito. María conteniendo a Dios. María conteniendo a Dios. Generalmente se utiliza con el verbo llenar. Dice aquí, ¿qué iba a decir? Dice, en la traducción se debe la frase lleno de. Es como decir María lleno de divinidad. Cobra un poquito de sentido. Pero dice, como dice, por ejemplo, María llena de gracia. Habría que ver ese llena de gracia, a ver si tenemos ahí un genitivo. Tendríamos el verbo y tendríamos que tener el verbo lleno, llenar, más llena de gracia. El verbo llenar, más de gracia, el genitivo, que sería interesante algún día verlo. A veces con el genitivo de contenido puede modificar a otro sustantivo, adjetivo, verbo. Después de algunos verbos puede funcionar como objeto complemento directo de verbos que implican cantidad. ¿Ya? Pero no hay algo así como que diga María llena de Dios. O sea, que la frase madre de Dios, lo que está diciendo ella es madre de Dios, es que María está llena de Dios. Y por supuesto, perdería totalmente la idea de decir que María es madre de una persona, en este caso del Hijo de Dios. Estaría diciendo, por ejemplo, llena de Dios, podríamos decir llena de su presencia, pero entonces no estaría hablando de que se esté refiriendo a que tiene un hijo o que se hace referencia. No que tiene un hijo,
sino que tiene llenura de Dios o está llena del Espíritu Santo, cosas de ese tipo. Por tanto, no tiene absolutamente ningún sentido, queda totalmente descartado. Sustantivo y aposición simple. El problema es que aquí, cuando dice María, obviamente, aunque no esté eso en griego, es evidente que sería, la frase sería madre de Dios. Si eso lo interpretaríamos con los casos griegos, María tendría que estar en nominativo y no en genitivo. Y en este caso, la regla lo que dice es que el sustantivo debe estar en genitivo, el descrito. Para tener un genitivo en aposición simple es necesario tener dos sustantivos en caso genitivo. Con solo eso ya queda totalmente descartado. Y en este caso, una estaría aclarando a la otra, que no tiene ningún sentido. Que de Dios estuviera en aposición, estuviera aclarando lo que dice de María. Totalmente descartado. En aposición de definición, indica que en esta construcción una cosa denotada como representativa de una clase queda mejor definido. De Dios no está definiendo a María, no está tratando de definir más con mayor propiedad, con mayor especificación a María. No tiene sentido, queda totalmente descartado. ¿Qué nos queda? Genitivo de destino, hacia, dirección, que por supuesto no tiene, no hay ni que leerlo para darse cuenta que no hay. Dice, el genitivo de destino indica la dirección a la cual el sustantivo escrito va. No está diciendo que María va a Dios, no tiene sentido. El genitivo, el predicado genitivo que tiene que ir con verbos copulativos, de ninguna manera hay ningún verbo copulativo, está descartado. Genitivo de subordinación, Dios no está subordinado a María, queda totalmente descartado. Vamos con el genitivo de producto. El genitivo de producto, vamos a ver qué posibilidades hay. El genitivo de producto es el producto del sustantivo escrito, es el producto. Vamos a ver, el genitivo de producto es el producto del sustantivo escrito. ¿Quiere decir que María produce a Dios? Jamás, María no produce a Dios. Estrictamente porque dice Dios. Y no puede ser hijo de Dios porque María no está produciendo, aún en el pensamiento católico romano, que dice que es la sustancia, lo único que podría estar, si fuera el caso, que no es el caso, produciendo solamente naturaleza, pero no está produciendo todo lo que está ahí, porque en realidad lo que van a hacer es el Hijo de Dios. Entonces, no puede indicar que ella esté produciendo al genitivo, o sea, produciendo a Dios. Literalmente no puede producir a Dios, porque está estrictamente diciendo a Dios, totalmente descarta. ¿Qué pasa con el de, este es el genitivo de producto, disculpen, el genitivo de producción, vamos a aclarar esto porque como no veo bien aquí, el genitivo de producción produce el sustantivo escrito. En este caso, fue que me adelanté a otro, pero el que de atrás dice, el genitivo de producción produce el sustantivo escrito. ¿Cuál es el sustantivo escrito? María. Entonces quiere decir que Dios produce a María. Dios no produce a María, no está hablando de eso, está descartado. Y en el otro caso, que fue el que vimos, el genitivo de producto es el producto del sustantivo descrito, que fue el que había ahorita, como que María produce a Dios. María no está produciendo a Dios de ninguna manera. Genitivo de ya entramos con los adjetivos ablativos. Vamos con el genitivo de separación, que dice que el genitivo de separación expresa el objetivo desde el cual el verbo, ahí no hay ningún verbo en esa frase, ni siquiera lo consideramos genitivo de fuente, de origen. El genitivo de fuente es la fuente desde la cual el sustantivo escrito viene. O sea que María viene de Dios, por supuesto que no. Genitivo de comparación, no tiene que ver absolutamente nada. Y vienen los adjetivos verbales que tienen que ver con el genitivo subjetivo y el adjetivo objetivo. Y por supuesto, el genitivo subjetivo diría más o menos cómo estaría funcionando el genitivo como sujeto, o sea, Dios como sujeto. Pero el problema es que María tendríamos que convertir ese sustantivo en un sustantivo verbal. Y por supuesto, María no admite un sustantivo verbal, por tanto, tampoco tiene posibilidades. En el caso de que fuera genitivo objetivo, el genitivo de complemento directo funcionaría como complemento directo, así que para hacer complemento directo, María tendría igual que poderse
hacer un verbo, convertirse en un verbo María. ¿Para qué? Para que de Dios sería como marear a Dios. No existe marear, no hay forma de convertir el sustantivo en un verbo. Después el plenario, que es de los dos, luego pasamos al asunto adverbial. Por lo menos todo lo que tiene igualas tendría que inventarse, no sé, otro genitivo, pero evidentemente la única opción que hay ahí es genitivo atributivo. Madre divina. Y se acabó, eso es todo. Y por supuesto, no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que se diga madre divina.